Yo tuve la suerte de estar en ese puya. Fue muy especial porque es la única vez que he visto que ha pasado eso. Empieza Sirimatalla y cuando íbamos a lavar los pies dice, todos los niños hasta 11 años que vengan a lavar los pies, ¿no? Entonces fueron todos los niñitos ahí, una hora de niñitos pasando, ¿no? Luego dice, bueno, que vengan todas las personas hasta 18. Esta vez 18. Y luego acaban lo de 18. Bueno, que vengan hasta 25. Bueno, hasta 35. Pasan los de 35. Que vengan hasta 45 años, todos. Que vengan todos los que no han venido. ¡Guau! Y pasamos todos a los pies de Srimataya a lavar los pies. Hay horas, todos subimos al altar directamente a echarle a sus pies. No fue un puya muy especial, un regalo de madre. Y yo creo que esta charla es una charla muy especial porque es lo que estamos hablando de ese estado donde uno no es nada, ¿no? Uno se olvida de uno mismo. Normalmente nosotros vivimos en la percepción que estamos viviendo, como está dentro del ego, es el espíritu se cree que yo soy esto. Entonces vivimos dentro de esa burbuja. Y cuando estamos percibiendo y somos conscientes de que nosotros estamos ahí, percibiendo. Pero en ese estado ya te olvidas. Yo ahora, por ejemplo, si pongo la atención en mi... Tengo que poner la atención para ver que yo estoy aquí hablando. Si no, yo no sé si existo o no existo, porque te olvidas de ti. No sabes si estás y no estás, porque las cosas están pasando, estás diciendo, están pasando cosas, pero tú te has olvidado. Te olvidas. Y entonces es incluso el gozo ese, ¿no? Que dice eso, al final ya se convierte eso solo, pues en gozo, y estás gozando, ¿no? A veces, como he puesto en alguno de mis vídeos, pues a veces gozas mucho, otras veces lloras, otras ríes y otras pues estás tranquilito, pero bien. Estás bien, tranquilito. No tenemos que estar todo el tiempo en éxtasis, perdidos. Esta charla creo que es muy bonita para terminar esto porque nosotros hemos hecho este encuentro de Nirvikalpa porque tenemos ese deseo de entrar en ese estado y estar en ese estado de gozo donde somos el siervo de Sri Mataji de la humanidad para dar la luz al mundo. Para eso hemos encarnado. Nosotros toda la misión de nuestra vida es esa. Cada alma tiene una misión cuando viene y es cada una la suya. Unos tienen que depurar unas cosas de su personalidad, otros otras, otros tienen que llegar hasta aquí, otros tienen que hacer cosas, tienen que hacer diferentes cositas. Nosotros tenemos una misión únicamente, los Sahaya Yogis, los que han sido llamados, que son servir a la humanidad en nombre de esa fuente de energía, iluminar la humanidad, abrir la puerta de la nueva era, que es el reino de los cielos que Sri Mataji tanto anuncia. Es un reino de los cielos de verdad. Es lo que estamos hablando. Donde se vive en ese gozo permanente y todo es Dios. Lo humano y lo no humano. Los animalitos, las plantitas y todas las cositas entre medias. Todo es Dios. Entonces, para llegar a ese reino es por lo que estamos aquí nosotros. Cada uno de nosotros. Uno dirá, no, yo es que soy poca cosa, soy una abuelita. Pepa dirá, pero si es que yo estoy aquí, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo para hacer eso? ¿Qué estará pensando eso, Pepa? ¿Yo qué voy a hacer si soy una abuelita aquí? Pues no. Los llamados son llamados por una razón. Porque eso funciona en diferentes niveles. Unos, a lo mejor ahora, pues este señorito aquí, pues está hablando. Y otro está haciendo otra cosa. La energía funciona de muchas maneras. Uno tiene que alcanzar eso. Cuando tú lo alcanzas, ya has abierto eso para la humanidad. Tú ya se lo has hecho. Ya es tu labor. La labor para ayudar a la Adisakti, para ser el siervo, es alcanzarlo. Solo alcanzarlo. Nosotros no podemos alcanzarlo. Pero tenemos que comprender que tenemos que convertirnos en un cero. Y tenemos que rendir. Y la vida nos está proponiendo continuamente cosas y nos está dando señales y nos está dando mensajes. Y tenemos que rendir todas esas burbujas. Y decir, pues nada, pues venga, pues ya, soltar, soltar y fluir. A ver dónde te lleva. Hay que soltar las cositas. Y hay que tener la fe en madre.
la charla también me parece muy interesante por lo mismo que había salido en la otra charla hablar del conocimiento. Porque el conocimiento es el kit en Nirvikalpa. Bueno, hay muchos kits, siempre digo el kit para darle un poco de énfasis, no, hay muchos kits, pero es el kit también, porque cuando se une el conocimiento con la experiencia, está Nirvikalpa. La experiencia ya la tenemos, la experiencia del amor la habéis sentido todos. Unos más, otros menos, todos hemos sentido el amor. Todos hemos sentido el testigo. Que estás ahí, el testigo está, ya está. Todos hemos sentido la paz. Todos hemos sentido gozo. Todos hemos sentido eso y lo sentimos. De vez en cuando, unos más, unos menos. Pero no vivimos sabiendo que solo somos eso. ¿Por qué? Porque falta el conocimiento. Cuando se une eso que estás sintiendo con el conocimiento que sabes que eso que estás sintiendo es lo único que eres. Es lo que eres tú, no te está pasando a ti. No le está pasando a este cuerpo, a esta mente, no, es lo que eres. Entonces cuando se unen, como ya eres eso, ya no cambia. Entonces el conocimiento, cuando empezamos en Sahaja Yoga es como es una cosa continua, ¿no? Imagínate, para que lo comprendamos, un niño que empieza desde parvulario hasta que acaba la universidad y luego ya empieza a trabajar. Ya está trabajando, ¿no? Ese es el recorrido. Entonces Sahaja Yoga es ese recorrido. La universidad, cuando estás en Nirvikalpa, ya te olvidas de ti mismo, gozas y todo pasa a través tuyo. ¿Yo me preocupo de que yo tengo que hablar algo? No, porque yo no sé que no hablo. Lo que decía Sri Mataji. ¿Yo tengo que preocuparme de organizar algo? Pues no. Porque yo no lo hago. ¿Sri Mataji tiene que preocuparse de matar a los demonios? Pues no, porque ya está el Paranchaitanya, que haga lo que quiera. Si ya está todo pasando. ¿Nosotros somos de un cero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me preocupo si lo voy a hacer bien o mal? No. Entonces, la cuestión es a lo que íbamos. Hay un recorrido. El recorrido es desde parvulario hasta que estás ahí, ¿vale? Entonces, cuando empezamos en Sahaja Yoga, lo primero, realización, despertar el Kundalini, paz. Notas, cositas, notas el testigo así de repente, pues un momento, aunque sea unos momentos, notas cosas, alguna gente se emociona, ya está, el despertar de la Kundalini, del Espíritu Santo, la conexión con Dios, ya está. Primer paso. Segundo paso, explica ella, conocimiento. Conocimiento no el verdadero, el conocimiento de los chakras, del alma, de por qué me siento así, de que esto es bueno, de que esto me ayuda, de que esto no me ayuda, que esto tengo que quitarlo. Como decía ella, veo una mancha, hay que quitarla, vale. Segundo estado, ya has pasado de parvulario a primaria. Primaria. Estamos en primaria de Sahaja Yoga, de este recorrido. Entonces, en primaria, a conocerte y a quitar cositas. Todo lo que va sobrando, poco a poco, haces cosas. Claro, ahí hay que hacer. No te pongas cuando estás en primaria a decir que ya sabes trabajar, porque entonces si te pones a decir, no, yo ya sé trabajar, no hay que hacer nada, tú lo haces para el Chaitanya. Y dices, sí, pero que tú no estás ahí, todavía no puedes trabajar, hijo mío, tú has estudiado primaria, A, B, C, D, entonces claro, ahí no puedes hacerlo, ahí hay que hacer muchas cositas, hacer. Ya sabes, pasan unos años, alguna gente necesita apenas unos años, muy pocos o un año, hay gente que va, o sea, ya lo tiene, ¿no? Y otros necesitamos 30 años. Y algunos 50, y algunos lleva 60 y todavía no, siguen en parvulario, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cuando ya has hecho ese trabajo de primaria y ya está hecho el trabajo, ya has conocido, sabes lo que eres y lo que no eres. En ese momento entras en la universidad. La universidad es la entrada en Nirvikalpa. En la universidad dices, vale, ahora todo esto que sé de mí, fuera. Todo, fuera. Dejas todo eso que sabes de ti mismo, ella lo dice. Lo dejas todo, fuera. Lo dejas porque vas a entrar en la universidad. Y vas a hacer prácticas ya de trabajo. Entonces, en la universidad tienes que dejar todo eso. Todo lo que sabías hasta ahora. Es una revolución Nirvikalpa. ¿Por qué? Porque los Sahaja Yogis están tan aferrados al conocimiento de los chakras y del sistema sutil que les va a costar mucho soltarlo. ¿Por qué? Porque además Sri Mataji en la primera etapa, en los años a partir de los 80, 90, 2000, ha estado hablando de la etapa del conocimiento de la primaria, porque sus niños necesitaban pasar por primaria. Entonces, ahora los Sahaja Yogis, la mente humana tiene una tendencia a estancarse en los hábitos. Se estanca, tiende al estancamiento. Esa es la mente humana. Y a los hábitos.
Entonces, los yogis nos hemos estancado en esa etapa y no queremos salir. Y además, ya que eso es nuestra herramienta, tenemos una seguridad falsa de que con eso es con lo que vamos. Y que eso nos da seguridad. Si no, parece que es como un salto al vacío. Ahora ya no tengo que hacer nada. Confiar y ya está. Y aceptar el dolor y todo. Pues no. Ahora hay que pasar a soltar el conocimiento. Ese no es el conocimiento. Y entramos en una etapa intermedia, porque ese es el conocimiento de los chakras. A partir de ahí, en la universidad, está otro conocimiento que es el de las vibraciones. Ella decía en la charla anterior, no sois, fijaros, el conocimiento no es el conocimiento de los chakras, el conocimiento de las vibraciones y el conocimiento de Kundalini. Ese no es el conocimiento de que estamos hablando. No es ese. En la universidad entra el conocimiento de las vibraciones y de los chakras y de la Kundalini. Entonces ahí ya abandonas, pero todavía estás en el jugo vibracional de las vibraciones y te afecta a todas las cosas y tienes que digerir y digieres mucho más que antes, claro. Absorbe, ¿por qué? Porque tu instrumento está más limpio, todavía quedan las debilidades en los chakras que hablábamos ayer. Es el momento de reforzar nuestros chakras, focalizando las debilidades. La energía, las vibraciones te traen un bloqueo en tu punto débil, que es el navi izquierdo, por ejemplo, que lo tenemos casi todos. Preocupar por el dinero, la materia y demás. Vale. Pues vas ahí cuando absorbes el vada, la negatividad, la oscuridad, y meditas. Y te desapegas de las vibraciones. Tienes que aceptar el dolor. Es el momento en la universidad de aceptar el dolor y aceptar la vibración. Porque vas a llegar a un momento después en que vibración buena, vibración mala y vibración regular tienen que ser Dios. Las 3 vibraciones, o las 4, las infinitas. Todas van a ser Dios. ¿Y vas a discriminar? No, esto no es Dios porque es una vibración muy mala. Pues no. La verdad es que no es así. Eso no es la verdad. Todas las vibraciones son Dios. Todo el océano de vibraciones. Entonces, en la universidad, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar el jugo del desapego del conocimiento de las vibraciones y de la Kundalini. El desapego del conocimiento de la Kundalini. Tenemos un deseo, que es la Kundalini, que ese es como el fuego que va hacia arriba. ¿Habéis visto algún fuego que vaya hacia abajo? Yo todavía no. A lo mejor yo no lo he visto. Nunca. El fuego siempre va hacia arriba. Porque la tierra no y la Kundalini va hacia Dios. Va hacia el espíritu y hacia madre, hacia el amor. Ella es parte del amor. Ella va. No hay que hacer nada para crecer. Porque la Kundalini va sola. Entonces, hasta esa etapa en la universidad de Sahaya Yoga, nosotros hemos puesto alrededor de la Kundalini una parte de ego, que es ese apego a ese conocimiento de la Kundalini. Y entonces hemos puesto nuestro deseo espiritual consciente de la conciencia del ego. De la conciencia del ego, porque el ego dentro solo hay conciencia, espíritu. No hay otro ser nada más que el espíritu. Y el espíritu dice, yo soy esto. El espíritu lo dice, y eso es el ego. Y entonces, ese ego, que es conciencia, pone una parte alrededor de la Kundalini, que es el deseo de esa conciencia rodeada de ego. Y entonces, ¿qué dices? Madre, quiero crecer. Madre, llévame aquí. Madre, dame tal, dame cual. Alrededor de tu Kundalini todavía estás apegado a eso. Y hay que soltarlo. Hay que soltarlo eso. Eso no. Es decir, tengo fe en que la Kundalini está ahí y ya sabe todo. Y entonces lo dejas. Dejas que funcione como tenga que funcionar. Porque tienes que llegar al estado donde todo lo hace el Paranchaitanya y hasta te olvidas de ti. Entonces eso hay que dejarlo. El conocimiento de las vibraciones, el conocimiento de Kundalini, que es poner nada en nuestro deseo. En el deseo no hay que poner ni una palabra. Ni una. Porque como pongas una palabra encima del deseo, ¿de dónde viene? Del ego. ¿Solo del ego? ¿Por qué viene solo del ego? Pues yo le hacía una pregunta a los yogis. Y entonces empezamos la primera meditación, sota, caballo, rey, A, B, C, D, E, F, primaria.
Madre, Muladhara, primero, equilibro el canal izquierdo. Madre, equilibra mi canal izquierdo. Mi letargia, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Como ha hecho hoy nuestro hermano Sergio. Tal, tal, tal. Madre, tal. Refuerza mi lado izquierdo, tal y cual. Lado derecho, tal. Luego el Sergio no ha seguido tanto el orden, pero bueno, Muladhara, tal cual, con sus mantras, todo igual que siempre. En primaria. Segunda meditación, igual. Tercera meditación, igual. Todas las meditaciones colectivas es súper difícil encontrar una que sea algo diferente. Es siempre lo mismo. Primaria. Vamos a un yogi así muy profundo y decimos, vamos a ver, mira, te queremos hacer una pregunta, a ver qué piensas tú. Hemos visto que en Sahaya Yoga todas las meditaciones son más o menos un calco, todas parecidas, no siempre pidiendo, reclamando cosas para nosotros, para nuestro alma, para el ascenso espiritual. Y le decíamos, y cuando pedimos esas cosas, ¿tú quién crees que las pide? ¿De dónde crees que salen esas peticiones? ¿Quién lo pide? ¿Quién? Y entonces se quedaban así en shock. Primero decían, y luego alguno, pues claro, sin pensar, decía, no, el espíritu, eso viene en mi espíritu. Otro decía, no, la Kundalini. Y otro decía, pues no sé. Uno nos dijo, pues yo creo que puede ser el ego, ¿eh? Y alguno me dijo, eso no tienes que preguntarlo. Estás en un, como se decía, cuando está el ego, estás en un ego trip. Eso no lo preguntes, ¿eh? Eso no lo preguntes ni te ocurra. Vale. Bueno, pues la cuestión es la siguiente. Si nos hacemos esa pregunta nosotros, cuando ponemos encima de la Kundalini, de nuestro deseo, una palabra. Madre, equilibra mi canal izquierdo. ¿No? ¿De dónde viene? ¿Será del espíritu, que es fuente de gozo y nada más? No puede ser, lo creo, porque el espíritu va a pedir, equilíbrame algo, dame algo. No creo que el espíritu pida eso, ¿eh? La Kundalini, como yo la siento, ella va hacia la luz. Ella no piensa, no dice, no hace. Ella sabe y va. Va a su paso porque es el paso que le permite el alma. Hay almas que permiten más flujo de Kundalini y otras que permiten menos. Depende del proceso evolutivo que hayas tenido y tu sistema nervioso. Entonces, depende de eso, la Kundalini puede ir muy fuerte y a algunas personas parece que le va a fundir y otras pues van muy poquito, siento paz. Pues ya está, bien. Ya está la Kundalini, me pincha este dedo, vale. Un poquito fresco, sí. Ya está la Kundalini. La Kundalini va. No creo que sea la Kundalini. Ella sabe. Es bendición. ¿Cómo va a pedir bendiciones? No. Quizás sea el ego. ¿Y qué estamos haciendo? ¿No nos hemos dado cuenta que en nuestro proceso de meditación, en nuestra meditación, claro, era BCD, era primaria y era necesario, pero no nos damos cuenta que estamos poniendo el ego? ¿Y cómo podemos salir del ego cuando ponemos nosotros el ego? Es imposible. Es misión imposible. Simplemente, misión imposible pasar a la universidad de Sahaya Yoga. ¿Qué hay que pedir? En la charla ayer decía, meditar y meditar. No pidáis nada, solo meditar. No pidáis ni bendiciones espirituales, ni materiales, ni ninguna. Meditar. ¿Por qué pedimos? Porque somos frágiles y tenemos miedo. Tenemos miedo y no nos fiamos de que la bendición está ahí y dentro. Y como tenemos ese miedo y somos frágiles, pedimos y pedimos y pedimos. ¿Pero por qué? Porque no sabe. Porque no sabe la Kundalini. Es que le doy para que salga en la foto, ya queda guay el vídeo, ¿no? Con madre ahí, ¡guau! Esta no se ve. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos miedo. Nuestro ego. ¿Y tenemos que seguir siendo niños de primaria? ¿O queremos pasar a la universidad? De verdad. El ego. El que quiere es el ego, claro. El que quiere pasar a la universidad es el ego. Eso está claro. Y estamos dentro del ego. Pero hay que comprender una cosa. Para pasar a la universidad, la parte humana nuestra, lo que tiene que hacer es solo una cosa. Y es convertirse en el bebé humano. El bebé humano es tan frágil que sabe que un soplido le ha fulminado. Y no se resiste. No se resiste a eso. Porque es la verdad pura. Nosotros somos humanos. Y vosotros que, vamos, ya sabemos, a uno le viene uno, da un ataque al corazón, fuera.
Oye, estaba bien esta mañana. Otro, coge una indigestión, ha cenado mucho por la noche, al hoyo. ¿Cuánto vas a durar? No lo sabes. Y no quieres. Te sientes frágil. Hay que ser frágil, 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 frágil. Súper frágil. El bebé humano es por fin el Muladhara. Después de la primaria, en la universidad te empiezan a enseñar, vale, ahora Muladhara. La primera está, un bebé. No me resisto. Soy frágil. No puedo hacer nada. No puedo conseguir nada. Pero está aquí mi madre. Te agarras a tu madre. Como loco. Porque además esa madre es amor. Y es el único modo, ese gesto humano de convertirse en ese bebé, es el paso previo para que luego ese bebé se disuelva en su madre. Se tiene que disolver en ella, el bebé. Porque en realidad solo está ella. Ese bebé está lleno de ella. Estamos llenos de ella. Solo está ella, ese amor. Entonces, a menos que nos convirtamos en ese bebé, no podemos. Y el conocimiento, hay que comprender que depende de nosotros en esta etapa, para entrar en la nueva etapa, si lo comprendemos y somos capaces de lanzarnos al vacío y de hacernos no frágiles, 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 frágiles. Porque lo somos. Porque ese bebé lo es. Y no tiene control ninguno. Y no puede alcanzar ninguna iluminación. Y no puede abrir ningún chakra. Y no puede equilibrar ningún canal. Y no puede hacer nada de nada de nada. ¿Queremos aceptarlo? ¿O queremos seguir? ¿Queremos seguir pensando en esa historia de los yogis? Tengo que iluminar a este, despertar kundalini y hacer cositas, mucho trabajo, sacaya. Nada de nada de nada. No somos nada, no podemos hacer nada y nunca podremos hacerlo. Nunca. ¿Qué hace el gurú? Nada. Porque lo hace el Paranchaitanya, que es lo único que hay en todas partes. ¿Qué tiene que planear? ¿Qué tiene que decir? Tenemos que ser el bebé. Y a mí, como me pasó, como ya conté en el otro encuentro, pues era que justo el día antes yo estaba deprimido, estaba en el garaje de mi casa, de rodillas en el cemento, llorando. Madre, mátame ya que ya no aguanto más, porque no puedo hacer nada, no consigo nada, el mundo es una odisea y es todo que es que no, nada, es que no puedo hacer nada. Completamente indefenso. Gracias. Luego lo ves y dices, gracias, madre, por eso. Qué regalazo, que me lo hiciste tan fácil. Que solo estuve un día o dos que me quería morir. Otros llevan años y años peleando con su ego. Bueno, yo ya también he estado muchos años, claro, toda mi vida, porque he tenido un egazo que no veas. Pero bueno, en ese momento de la depresión y convertirte en ese bebé indefenso, de repente, cuando te abres al amor y sabes que el amor está ahí, abres tus manos. Porque tú lo que haces cuando te conviertes en un bebé, ¿qué haces? Fijaros en el bebé. Imaginaros esto. Una madre que acaba de dar a luz. ¿No? Acaba de dar a luz a su bebé. Un bebé muy bonito, muy delicado, porque está recién nacido. Entonces, viene el médico, la matrona o quien sea, y le pone el bebé en su regazo. ¿No? Entonces le pone el bebé en su regazo. Y entonces la mamá le abraza. ¿No? Claro, la mamá en ese abrazo, primero a su bebé, es todavía como si fuera ella. Acaba de salir de ella. Es parte de ella. Pero al mismo tiempo que es parte de ella, ya es un bebé. Frágil, delicado, bonito, maravilloso. Magia pura, ¿no? Entonces la mamá en ese momento abraza a su bebé. ¿Y el bebé? ¿Qué hace el bebé? El bebé acaba de salir de su madre, todavía está en estado de shock, que le han sacado de su mundo y está en estado de shock
porque además cuando ha salido el doctor le ha dado un azote en el culete y entonces el bebé dice, salgo del sitio tan agustito que estaba y me pega, me sacuden en el culo aquí, me pone boca abajo y me sacuden en el culo para que llore. Me imagino es la bomba, vamos. El pobre bebé sollozando porque le acaban de sacudir y encima los doctores y las matronas cuando le limpian le frotan bien, porque yo lo vi como frotaron a mi hija Nira. Joder, macho, me da un repelú porque con una esponja y frotando, pero fuerte. Digo, pues está recién nacido, está grande de carne viva, tío. Bueno, total. Después de eso, el pobre bebé, cuando le ponen el regazo de la madre. Y entonces la madre la abraza con ese amor, esa magia pura y uno con él, ¿no? Entonces, cuando la madre la abraza, ¿qué hace el bebé? ¡Oh! Se funde. Claro. Es uno con la madre. Se funde, se quedan dormiditos, como está fundido con su madre. Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esa confianza que está aquí. Está tu madre abrazándote cada instante. Cada instante te está abrazando desde dentro, en cada célula de tu cuerpo, desde tu pensamiento, cada uno que te viene, desde cada idea, desde cada sensación, desde cada sentimiento, desde cada niño que ves, cada hormiga, cada hoja, cada todo. Está tu madre ahí. Y cuando te pones a meditar, que es que estás en su abrazo, pues ¿qué tienes que hacer? Madre, dame. Ya, empezamos. Madre, quítame esto. Fúndete. O empezamos a decirle, madre, tú eres esto, tú eres lo otro, todo lo que ella sabe. No, eso es. Fúndete y ya está. Ya está. ¿Qué más hay que hacer? Pues convertirse en el bebé humano que es por fin la inocencia de verdad. Y no es la inocencia de no tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto. Esa es otra, también. Es otra inocencia porque es de la parte humana, también está. Pero esta es la verdadera inocencia, es la inocencia de convertirte en ese bebé indefenso, totalmente todo tu mundo es ese abrazo de la energía de la naturaleza que es madre. Que está en todo y es todo. Dentro de ti, fuera. Y ese es el kit. Para entrar a la universidad. Porque claro, aquí hemos hablado muchas cosas y ya como si hubiese acabado la universidad, sí, pero ahora estamos, donde estamos ahora es en la universidad. Dentro de esa universidad, Sahaya, donde es el paso previo a Nirvikalpa, y ya eres eso, hay diferentes estados. Entonces, nosotros, cada uno estará en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, quinto, a punto de graduarse, ¿no? Da igual. En el estado de la universidad es Samadhan, lo que decía ayer. Samadhan es, ya estoy en la universidad, ya está todo aquí, ya está aquí mi madre, y ya está el bebé que soy yo, que lo único que tiene que hacer es soltarse y ya vale de quejarse. Esto es así, esto tiene que ser así porque es mejor. Uy, esto que sucio, uy, esto que limpio, uy, esto me gusta de la otra manera, esto no sé qué. Y no, porque así tiene que ser, y es así. Cero patatero. ¿Qué sabes? Nada. Jobar, si el gurú no sabe nada, ¿tú qué sabes? Si el gurú no sabe nada, ni hace nada, ¿qué hace el que está en la universidad que todavía no se ha graduado? El profesor de la universidad no sabe. Lo primero que te dice el profesor, que no sabemos nada, que no sabemos ni gota, ni hace falta, ni quiero saber. ¿Y tengo deseo? Pues no, deseo es porque esté mi madre, porque es lo que hay y que es muy bonita. Y la belleza mola verla. A mí me gusta ver las flores, la belleza. Y a mis hermanos y hermanas. Me encanta. ¿Alguna preguntita? Hemos acabado con fuerza, ¿eh? O hasta he gritado, creo. Madre mía.